A buena vista nos damos cuenta que la cuarentena nos ha cambiado a todos y no solo por el corte de pelo o por la barba encanecida que eh, nosotros, soy testigo, demostramos, nuestro cansancio, nuestro hartazgo, nuestro encierro, las relaciones difíciles con la familia, también las relaciones muy difíciles con el trabajo, todo eso ha cambiado mucho y la economía también al ritmo del coronavirus en todo el mundo. Pero una noticia llegó el fin de semana pasado, los primeros días de la semana pasada, y tiene que ver con un alivio en la situación del frente externo. Vamos a hablar de eso hoy y para eso justamente vamos a darle paso en primer lugar a nuestro querido compañero Walter Brown, jefe de redacción del Cronista. Walter, querido, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿qué tal? Saludamos también el regreso a la actividad de muchos sectores, entre ellos el de los peluqueros, como podrán observar, estábamos esperándolos con mucha ansiedad y bueno, y también saludamos la posibilidad de empezar de alguna forma a ordenar nuestras cuentas, ¿no? Que de eso se trata cuando hablamos de acuerdos por la deuda. Sí, lo de las canas a vos te excluye, Walter, salvo que ya había alguna sorpresa de la cual yo no me enteré. No, no, están No. presentes, pero cuando uno se corta el pelo se disimulan un poco más. Vamos a ver qué cortes ha tenido, no solo en su presupuesto familiar, sino en su vida, el invitado de hoy, Juan Luis Bor. ¿Cómo andás, Juan Luis? Muy bien, yo con el pelo largo todavía porque estoy exilado en la zona norte hasta que no vaya a Buenos Aires se complica. Bueno, pero lo que se complica, Juan Luis, o no, vos dirás, es la economía. Lo habíamos dicho en la apertura, es prácticamente imposible señalar esto como un fenómeno local, ¿no es cierto? O sea, considerar que solamente la Argentina la está pasando mal con la pandemia. ¿Cómo has visto vos la noticia del acuerdo con los acreedores y si te parece que esto nos da chances de ser un poco optimistas? Y también me refería a lo que hablábamos en la apertura, porque cada vez que uno dice, bueno, acordamos con los acreedores, qué bueno, y después vos sumás la suma de los qué buenos y en realidad no siempre es tan bueno como parece. ¿Cuál es tu opinión, Juan Luis? No hay duda que la noticia lo que hace es despejarte en el horizonte un escenario mucho peor. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, no es que con esto tenemos la solución de nada. Lo que estamos haciendo es evitar caer en el precipicio. Digamos, estar en una situación de deuda generalizada por mucho tiempo. Es decir, nosotros estamos en default, pero la cuestión es que se ha evitado que ese default se prolongue en el tiempo, en la medida que efectivamente tengamos un acuerdo con los acreedores externos, eso nos lleve a una propuesta que no se puede rechazar de los acreedores domésticos con ley argentina, y finalmente haya alguna posibilidad de empezar a negociar con el Fondo Monetario, porque ese es el próximo paso. Es decir, Argentina hace muy pequeños pasos, como diría los que llegaron a la Luna, eh, porque son esos pequeños pasos que son necesarios para evitar una situación peor. De allí a pensar que se han resuelto problemas, no, hemos evitado caer en una mala situación y es una muy buena noticia, nosotros la esperábamos en el sentido de que iba a primar cierta racionalidad. Walter, Y Juan Luis, ¿crees que a partir de este acuerdo con los acreedores privados la posibilidad de avanzar en un entendimiento con el Fondo Monetario se allana o tendremos que esperar negociaciones un poco más complejas como pareció sugerir este fin de semana el ministro de Economía Martín Guzmán? Las negociaciones tienen que ser complejas, Walter, porque, digamos, primero porque tenés vencimientos que son muy importantes. Eso podrías decir, bueno, te facilita. Bueno, no. Digamos, son vencimientos grandes. Si vos lo que querés es no pagar nada, bueno, vas a tener problemas. Lo que hay que hacer es pensar en cuáles son las condiciones que se van a establecer para ese repago de la deuda. Vos acordate que la deuda al sector privado vos podés hacer un default. Con los multilaterales no podés hacer default. Eso debe quedar muy claro. Y multilaterales incluye el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Corporación Andina de Fomento, o sea, el Banco de Inversión. Es decir, vos no podés hacer default, vos tenés que pagar. Con los privados es diferente. Vos le haces un recorte que después el privado te lo va a cobrar con una tasa de interés más alta. Los multilaterales te van a pedir que vos le pagues y para eso van a estar pidiendo que vos tengas un programa
razonable, digamos, de no más de probablemente 7, 8 años, es decir, 4 años más 4 años, con algún que otro posibilidad de postergar algún año, pero los vencimientos son importantes y, digamos, por lo tanto la negociación va a ser muy dura. Juan Luis, ¿y cómo ves el panorama interno en lo que tiene que ver? Nosotros insistimos siempre, afortunadamente, con el trabajo registrado. Digo afortunadamente porque en la Argentina la brecha entre los asalariados formales y los informales es lamentablemente cada vez más amplia, pero solo algunos y pocos atisbos de paritarias hay en el horizonte. El resto estamos con un salario que ve que no solo no aumenta, sino que el costo de vida, lo que nos cuesta vivir, sigue su ritmo y no pareciera que se calme en los próximos meses. Bueno, lo que pasa ahí, Diego, estamos en una situación bien compleja. Por un lado, demanda de trabajo de parte de las empresas hay muy poca. Digamos, ha habido por allí el Ministerio de Trabajo festejó que el fin de semana que los datos de tasa de contratación, bueno, de mayo, de junio fueron ligeramente mejores que el mes anterior, pero son números horribles, muy bajos. Entonces, lo que sabemos es que se contrata poco, la situación no da para contrataciones importantes. Sabemos también que hay un margen para despidos hacia adelante, porque las empresas van a tener que reorganizarse. Es decir, el mercado laboral va a enfrentar una caída en la demanda, en la parte formal, y ya la está enfrentando en el mercado informal, de modo tal que tenemos una caída del empleo. En ese contexto, pensar en aumentos salariales, bueno, lo que está pasando en este momento es que hay algunos gremios que han negociado aumentos y los están obteniendo. Yo podría mencionar cantidad de gremios que han logrado que al mes de junio, julio, tengan aumentos interanuales del 40 o del 50% nominal, mientras que otros, muy importantes, tienen aumento igual a cero y otros tienen variaciones negativas en sus salarios nominales, ya sea porque ha habido que hacer un corte en los salarios o porque han reducido el horario de trabajo, no se cobran premios, etc. De modo tal que la situación es enormemente diversa. Es difícil que se salga de esto con una situación homogénea. Y lo que vamos a ver es, bueno, algunos que serán ganadores y otros perdedores. Obviamente, las actividades que tengan más movimiento podrán tener mayores aumentos salariales y evitar una caída de salarios reales importantes. No te olvides que la Argentina, digamos, no te olvides, lo digo para que nos acordemos todos nosotros, que tiene mucho trabajo informal, vos lo dijiste al comienzo, y el trabajo informal no se rige por las paritarias, se rige por oferta y demanda. Y eso va a tener un ajuste importante, quizás no tanto en empleo, pero sí mucho en salarios, ¿no? Walter. Sí, Juan Luis, estamos en el momento en el cual empezamos a debatir, bueno, qué es lo que sigue el día después de la pandemia en materia económica. Se empieza a escuchar la posibilidad de que se retoquen las tarifas, de que aumente el precio del combustible. Hay quienes señalan que esto puede llegar a acelerar la inflación, que de por sí sigue siendo alta, y quienes se sostienen en que la inflación se va a acelerar no por eso, sino por la gran emisión que hay y la que se debería seguir haciendo si se quiere sostener el nivel de subsidios con el que está manejándose la economía en estos tiempos, ¿no? ¿Qué horizonte le ves al cuadro inflacionario en esta etapa tan delicada en la cual tenemos que salir del pozo? Bueno, estás planteando un tema bien complejo porque, digamos, en parte la cuestión inflacionaria va a depender también de las políticas públicas, de las políticas, de las acciones que se tomen. Por supuesto, el haber estado con congelamiento de tarifas y de muchos precios durante un año lleva a que en algún momento vos tengas que desfrizar todo eso y esos precios te van a pegar en la tasa de inflación. Eso vale para cuestiones que tuvieron frisado menos tiempo, como la nafta, los combustibles, GNC, etcétera, y para otras cosas que tuvieron frisadas más tiempo, que son tarifas de energía, bueno, el tema de transporte, etcétera. La segunda cuestión es que vos has tenido frisados muchos
precios simplemente porque no ha habido transacciones. Eso ya lo sabemos, se trata de actividades que no han tenido actividad, no han tenido transacciones en estos meses, y el día que aparezcan esas transacciones va a haber aumento de precios. A todo esto se le suma el hecho que vos has tenido una emisión monetaria muy fuerte para financiar al fisco. Fisco que ha tenido que, digamos, acudir en parte en ayuda del sector privado y en parte, digamos, ha hecho una expansión del gasto. Vos sabés que el gasto público ha crecido muy fuertemente en este año y ha sido financiado exclusivamente con emisión monetaria. Esa emisión no aparece en una inflación, básicamente porque esa emisión se quedó en buena medida en los bancos, no ha ido al crédito, se ha quedado en depósitos y en LELIQ, digamos, el LELIQ o pases, es decir, en el Banco Central. Es decir, toda esa emisión todavía no ha tenido un impacto sobre los precios. Es cierto, como ya ha sido señalado por varios economistas, que digamos, la política monetaria del año pasado facilitó que hubiera una fuerte emisión este año sin un impacto inflacionario al comienzo de año. Pero esta situación, en la medida que se prolonga, te puede llevar a una situación donde cuando la actividad económica empiece a resurgir, la demanda de pesos no sea la que tenemos hoy, que hoy estamos todos, bueno, amarrocando, cuidando los pesos, y que haya una posibilidad de que esos pesos excedentes en el mercado se vayan al dólar. De modo tal que el desafío que tiene el Banco Central, el desafío que tiene la tesorería también, porque es el Banco Central y la tesorería. El Banco Central porque tiene que evitar un salto inflacionario, un fogonazo. La tesorería porque no puede ser tan irresponsable como decir, bueno, dame plata al Banco Central, toda la plata que necesito para resolver mis problemas. Es una situación compleja y digamos que puede llevarnos a que tengamos un aumento de la inflación. ¿Qué esperamos? Sí, esperamos un aumento de la tasa de inflación en los próximos meses. Lo que no sabemos es si la inflación se va a alinear alrededor de 3 o 4% mensual o si puede haber algún salto en algún momento. Estas son cosas que habrá que seguir y que depende mucho de las señales que dé el gobierno. Por eso la idea de que vos necesitas definir un programa económico para que los agentes, para que todos nosotros sepamos que nos podemos quedar en pesos y no que dependemos de una promesa de que, bueno, Dios proveerá. Bueno, digamos, necesitamos alguna señal un poquitito más que podamos creer un poco más, ¿no? Bueno, Luis, ¿hay espacio para un Estado que no esté demasiado presente en sus erogaciones? Estaba viendo este fin de semana noticias que el gobierno de Italia, que a la vez recibió un rescate del Unión Europea fabuloso de 200.000 millones de euros, de los cuales 80.000 ni siquiera tiene que ver. Y leía la estadística que en estos 4 meses el gobierno había destinado 55.000 millones de euros a asistencia social, subsidios, ayuda a empresas también, digamos, y después veía que guarismos de similar impacto, sobre todo por lo que refiere a política económica, habían ocurrido también en Estados Unidos, ¿no? Distintas economías, distintos modelos de administración que, sin embargo, terminan recurriendo a lo que acá en Argentina conocemos como la maquinita o esa forma de inyectar dinero a los mercados. ¿Hay otra forma de hacerlo para los países en crisis que no sea esa? Los países que no tienen resto, ya sea porque no ahorraron en fondos soberanos o en fondos de algún tipo, los países que no ahorraron en sus fondos de pensiones, los países que no ahorraron para tener una deuda baja, los países que no ahorraron para no tener defaults, es decir, todos los países que no ahorraron y que no armaron una moneda propia, tienen problemas. Esos países van a tener problemas. Felizmente para el mundo no son muchos esos países, digamos, los países en general grandes, avanzados, son países que tienen capacidad de acceder al crédito,
son países, algunos de ellos que han hecho ahorros importantes, o que tienen fondos soberanos, algunos, Noruega, etc. Algunos países en desarrollo también lo tienen. Son países que han cumplido con, digamos, con el servicio de su deuda en los últimos 20, 30 años, no en los últimos 100, pero sí por lo menos en los últimos 20 o 30 años, y por lo tanto tienen la posibilidad de recurrir al crédito internacional. Algunos tienen además la suerte de pertenecer a espacios económicos que le dan auxilio, como es en el caso de Europa, la Comunidad Europea, que los países van a tener algún apoyo por la propia capacidad que tiene la Comunidad Europea para endeudarse. Dicho todo esto, Argentina no está en ninguna de estas situaciones. Argentina ha deteriorado la confianza en su moneda. Yo creo que ninguno de nosotros es una persona que si tiene un sobrante de pesos, guarda esos pesitos en una caja ahí o en la caja de seguridad, porque vos sabés que si los pesos los guardás allí, dentro de 6 meses valen bastante menos. Entonces, Argentina tiene que recurrir a ¿qué cosa? Primero, a tratar de convencer a los argentinos, convencer, no obligar, esto es muy importante, convencer a los argentinos que tienen financiamiento, que es una oportunidad de invertir en Argentina. Por ejemplo, si vos tenés plata ahorrada acá o en el exterior, que podés dedicar esos fondos a una nueva actividad, un nuevo negocio o una construcción. La pregunta que yo me hago ¿es el escenario que nos plantea la administración actual o es un escenario que nos dice esconde toda la plata, escapate, fugate, como hacen muchos empresarios notorios que hemos visto últimamente, y como hace la gente cuando escapa del peso y compra dólares? Porque en última instancia el hecho que haya 2 o 3 millones de argentinos, pensá que estás muy cerca del 10% de la población total, incluyendo a los bebés y a los viejos, que compran esos $200 que ofrece el Banco Central. Básicamente porque no creen. Entonces, sí hay una alternativa, esa alternativa no es fácil, requiere un capital político muy importante, hay que poner ese capital político a disposición para tratar de mostrar que, bueno, que hay una posibilidad de invertir en la Argentina que vale la pena. Eso me parece todavía no se ha planteado en nuestro país. Walter. Sí, a propósito de esto, Juan Luis, el ministro de Economía suele reiterar, ¿no?, esta idea de generar un mercado en pesos, en moneda local, que atraiga a los inversores y tratar de hacer ese movimiento que estaba señalando, ¿no?, de en vez del dólar elegir inversiones en pesos. Sin embargo, como bien decís, hay 2 o 3 millones de personas que compran dólares todos los meses. ¿Qué variables se necesitan recuperar como para generar esa confianza, esa estabilidad? Porque uno piensa en la inflación, pero también piensa en las cuestiones fiscales, en las cuestiones impositivas. Digo, ¿cuáles son las cuestiones básicas que se necesitan para que la economía pueda dar ese pasito adelante y recupere la confianza del inversor? No solo del extranjero, ¿no?, sino también del propio, el de la Argentina. Sí, yo te diría, Walter, ahí tenés un punto. Es en primer lugar la confianza de los argentinos, porque pensar que van a venir corriendo inversores del exterior cuando hay tantos países que te ofrecen condiciones muy favorables, va a ser difícil. Entonces, lo primero que tenés que lograr es que los argentinos confíen. Ahora, si vos me preguntás si hay una cuestión prioritaria, yo te diría, son tantas las dimensiones que vos tenés que trabajar en todas esas dimensiones. Obviamente hay una que es importante y es tratar de asegurar, tratar de convencer, o sea, convencernos a los argentinos de que no te van a robar, no te van a estafar nuevamente. Por ejemplo, digamos, traiga usted sus capitales del exterior a través de un blanqueo, bla, 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 que no le vamos a subir los impuestos. Y al día siguiente te subo los impuestos. Y al día siguiente de subirte todos los impuestos digo, bueno, y además voy a crear una nueva ley que duplica los impuestos que te subí y después te los triplica.
O sea, lo primero que tenés que lograr es alguna situación fiscal más equilibrada. ¿Cómo se logra eso? Es la discusión que debería estar en camino. Es decir, ¿se logra a través de una ley de responsabilidad fiscal? Bueno, lo hemos intentado y la hemos violado, porque nosotros hacemos la cosa para después violarla. Una ley de responsabilidad fiscal, ¿de qué características deberíamos hacer, diferente de las que hemos hecho? ¿Deberíamos crear fondos soberanos, bueno, con algo? ¿Deberíamos facilitar algún área de inversión de rápido desembolso? O sea, para volver a lo que se pensaba ya por la década del 60, el 70, ¿es el petróleo, digamos, lo que tenemos que darle algún tratamiento favorable o no? A mí me parece que, digamos, vos tenés que combinar muchas cosas. Lo primero es pensar que tenés que estabilizar la macro. Lo segundo es que tenés que dar condiciones microeconómicas razonables. Es decir, vos no podés tener, por ejemplo, una actividad económica que se desarrolle, que crezca mucho, si vos tenés cada vez ideas del tipo de la ley de teletrabajo, que es una tontería, digamos. Es simplemente, digamos, haberle hecho el caldo gordo a un grupo de abogados y amigos de lo ajeno para romper la posibilidad de tener un mercado de trabajo más libre en Argentina. Lo que, lo que tenés es, por lo tanto, que generar condiciones de estabilidad, es lo fiscal, de estabilidad monetaria. Bueno, no lo vamos a lograr en el corto plazo, no en el corto plazo, pero tenés que ir hacia eso con lo fiscal. Y tenés que dar un conjunto de reglas micro que son difíciles de lograr. Fíjate Brasil, yo te diría, hay que mirar las reformas que hicieron los países de la región, que quieren volver a crecer, que les cuesta muchísimo. Brasil es un ejemplo. Bueno, Uruguay es un ejemplo, tratando de asegurar a la inversión extranjera que hay un espacio. Los peruanos es un ejemplo. Después tienen el coronavirus, pero bueno, digamos, han estado haciendo reformas. Es decir, vos tenés que pensar en todas esas cosas que hacen los demás y que vos no hiciste. Entonces la pregunta es, ¿cuán lejos estamos nosotros de esos países de la región que antes eran países atrasados y qué sé yo, y que hoy los vemos como países normales? Y bueno, estamos bastante lejos y por lo tanto no hay una medida, una sola medida que podamos tomar, sino que son muchas cosas, mucho orden, mucha disciplina que tenemos que lograr. Y eso requiere, bueno, una coalición política que lo sustente, ¿no? Juan Luis, muchas gracias por estar presente esta mañana. Gracias por tu tiempo. Valoramos mucho tus palabras. Nos gusta escucharte, pensar también entre todos nos hace mejores, sin lugar a dudas. Así que súper gracias. Walter, qué decirte, gracias también siempre por estar lado a lado. Y a ustedes, gracias por estar allí. Sabemos que estos temas de conversación no son los más para arriba, como se diría en la tele, pero es lo que tenemos que hablar y es lo que tenemos que discutir. Así que es lo que nos toca y es un rol que nos encanta tener, además de ser nuestro deber. Gracias por estar del otro lado. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Buenos días.